Bueno, entonces la agenda de trabajo propuesta para esta actividad, trabajaremos, como les mencionaba, los componentes de los formatos de recolección de estos componentes, control prenatal y citologías. Vamos a mirar un poquito el flujo de información de este reporte, unas generalidades en cuanto al diligenciamiento del formato y específicamente queremos trabajar un ratico con ustedes cada uno de los instrumentos para garantizar el correcto diligenciamiento. Se espera entonces, esperamos socializar en esta actividad los instrumentos, resolver las inquietudes que ustedes tengan. Entonces es muy importante que ustedes que son las personas que diligencian los formatos nos acompañen y cualquier inquietud que tengan la vayan escribiendo en el chat porque la propuesta pues es tratar como de darle respuesta y solucionarlo para que cada vez quede mejor como se los venía mencionando. Vamos entonces a mirar un poquito el flujo de información. Es importante tener en cuenta que la fuente del dato es el elemento más importante en cualquier sistema de información y en cualquier reporte. En este caso, es fundamental el trabajo que ustedes realizan en sus instituciones, ingresar los datos para no solamente para alimentar pues como el sistema de información, sino como toda la estrategia que se ha venido trabajando en cada uno de los componentes. Cada institución o cada persona pues como responsable en ella se encarga de ingresar las variables pertinentes. Es importante una fecha de actualización y utilizar la última versión de los instrumentos. Para la vigencia del 2016, que digamos iniciamos en abril de este año, hubo un cambio, hubo un ajuste como en el formato de reporte, el cual ya ha sido socializado a ustedes a través del correo electrónico. Ya todos ustedes deben de tenerlo y se ha estado trabajando para que esa sea la única versión de los instrumentos que se reciba, en el cual ustedes nos reporten la información para poder dar cumplimiento a la recolección de los datos necesarios para calcular los indicadores y poder asignar los incentivos, pues que es como el producto final en este proceso. Es importante tener en cuenta entonces que se debe hacer el envío a la EPS de manera mensual. El único correo que hay establecido para este proceso es el correo de saludpublicasavia@oda.edu.co. Les agradecemos pues como utilizar este medio, teniendo en cuenta que en estamos descargando periódicamente la información y les vamos dando respuesta a sus inquietudes y confirmando el recibido pues como de esta información. Cada que ustedes nos envían un reporte, este es actualizado para llevar un seguimiento y tener un registro de cuáles son las instituciones que nos están haciendo el reporte. Es importante que empecemos a estandarizar también cuál es el asunto del correo, sin mencionar qué es el reporte de incentivos y en este caso control prenatal y citología, identificar cuál es el mes que estamos reportando y el nombre del municipio de la institución. Recordemos que este reporte se debe hacer los 10 primeros días de cada mes del mes siguiente pues al reporte. Por parte nuestra, entonces se hace un proceso de validación y verificación de la información recibida, se verifica la estructura de los datos, los registros que ustedes han ingresado, se verifica que sea la última versión del instrumento. Como les mencionaba, entonces necesitamos su apoyo y este proceso ha sido pues se ha ido construyendo en estos meses que llevamos a partir de abril, donde se les compartió a ustedes una versión, igual se tuvieron en cuenta recomendaciones que ustedes nos hicieron a los instrumentos y de acuerdo como a la necesidad específica de cada municipio, se han ido realizando los ajustes. A partir de esa de verificación, entonces, de manera trimestral, nosotros se hace una retroalimentación, se les hace una retroalimentación donde les informamos las inconsistencias, que digamos ese proceso empezó este año y se está realizando de manera trimestral. Trimestralmente les enviamos a ustedes un registro donde al finalizar, pues un archivo en Excel donde les mencionamos Quisiera confirmar si me están escuchando
todos, por favor. Algunos compañeros mencionan que no escuchan. Por aquí veo, permítame un minutico, hay algunos que me escuchan. Veo que Lady no nos escucha, pero si empezamos ya. Si nos están escuchando, yo creo que Lady habría que verificar el sonido de su equipo. Bueno, vamos a continuar entonces porque la mayoría sí nos están escuchando bien. Les decía entonces que se está trabajando pues como por retroalimentar las instituciones, por informarles a ustedes cuáles son de pronto las inconsistencias que se han ido identificando, porque lo que se espera es garantizar que cuando se vayan a calcular los indicadores para la asignación del incentivo, la información, pues los datos y la fuente esté lo más depurada posible. En ese sentido, entonces, se hace una retroalimentación y se le solicita a la institución que revise, que valide, pues, y nos organice y nos dé respuesta a esos ajustes para nosotros proceder a procesar los datos y finalmente calcular los indicadores. Este año, entonces, digamos, para esta vigencia hubo una primera actualización, una primera realimentación que se hizo en el mes de julio, donde se les envió a cada uno de ustedes los archivos de control prenatal y citología con una información precargada que ustedes ya nos habían reportado. Se hizo de esta manera teniendo en cuenta que cambiaron los instrumentos, que se requiere un mayor número de variables, una información adicional que no estaba en los formatos anteriores, pero que igual era importante rescatar que las instituciones sí habían hecho el reporte en estos 3 meses, en mayo, la información de abril y en el mes de junio. Entonces se les precargó esa información, se les envió a sus correos y se les solicitó que para el 10 de agosto y de manera pues como se ha ido concertando y ajustando con las instituciones, nos enviaran esta información actualizada. Porque finalmente, como les mencionaba, se espera que cuando se vaya a realizar el cálculo de los indicadores se pueda tener aquí en el nivel central, en la ETS, la información que refleje lo que ustedes están realizando en estos programas en sus instituciones. ¿Sí? Que de pronto no se vaya a perder incentivo porque hubo dificultades con el reporte. En ese sentido, entonces, los canales de comunicación a través de este correo y telefónicamente están abiertos, estamos pues como disponibles y tratando de que cada vez la información fluya de una mejor manera y se les pueda facilitar a ustedes el diligenciamiento de los formatos. Hay unas generalidades en cuanto a estos formatos que queríamos compartirles y verificar que ustedes las tuvieran y las conocieran. Lo primero, entonces, la recomendación que se ha hecho con las personas que nos hemos comunicado telefónicamente o en las asistencias técnicas que han hecho nuestros compañeros enfermeros auditores, entonces es verificar primero que el formato le funcione correctamente en el computador de trabajo o en su equipo para que le funcionen correctamente lo que son las listas desplegables, que es uno de los elementos nuevos en esta versión. De lo contrario, en caso de que no le funcione, en caso de que la versión no sea compatible con el archivo, entonces lo que les hemos solicitado es que ustedes se comuniquen con nosotros para hacer los ajustes, bajar la versión al instrumento y de manera que ustedes lo puedan utilizar.
y diligenciar. Si a ustedes, por ejemplo, el archivo que les enviamos en el mes de julio y en el que ustedes han estado trabajando tiene un tamaño mayor a 5.000 o 6.000 K, entonces les solicitamos por favor que nos informe, que se comuniquen con nosotros porque uno de los factores o de las, digamos, de las señales que estamos identificando que no está funcionando correctamente es el formato, es que a ustedes cuando ustedes guardan el archivo en su institución les queda un archivo gigante que casi que ni les pasa por correo. Entonces ese es un síntoma de que la versión no está, de que el archivo que les enviamos no está funcionando correctamente en su equipo o en su versión de Office. Por eso pues les solicitamos nos vayan, nos vayan notificando. En caso de que no se lean las listas desplegables como les mencionaba, entonces ustedes tenemos que establecer como una comunicación para hacerles el ajuste al instrumento, devolvérselo a ustedes para que ustedes no pierdan todo lo que ya han ingresado, porque lo que esperamos, pues lo que menos queremos nosotros es que ustedes tengan que repetir digitación y recolección de datos. Entonces nos van informando. Hay una variable que en todos estos, en el control prenatal, en el registro de citologías, en el registro de caracterización, se implementó, que es la fecha de actualización. Esa fecha de actualización, entonces, es un dato o es una variable que nos interesa mucho a nosotros para nosotros poder identificar qué es lo que ustedes están modificando cada mes. Si el reporte fuera de las actividades solamente de ese mes, pues sería muy, digamos, muy fácil y nosotros podríamos cargar todo lo que ustedes nos hacen en el reporte mensual. Sin embargo, ustedes saben, es importante tener en cuenta que cada registro se va actualizando cada mes, no son registros nuevos los que ustedes nos reportan. ¿Sí? Una citología, ustedes le actualizan el resultado, la conducta a seguir a la citología, el número de controles prenatales a la mujer cuando va a la consulta. Entonces, en ese sentido, solicitamos que cada que ustedes le hagan un registro, una actualización a cada registro, entonces tienen esa variable de registro modificado. Entonces, aquí con amarillito tenemos nuevamente, importante tener en cuenta, la fecha máxima es el 10 de cada mes, reporte mensual, nombrar el correo un poquito, a tratar pues como de mejorar el tema del asunto en el correo para identificar fácilmente lo que ustedes nos envían, que estamos haciendo el reporte de incentivos, el nombre, el componente, en este caso pues como les decía, control prenatal o citología, el mes, el nombre del municipio y de la institución. O con el municipio podemos identificarlo porque a veces el nombre de la S es un poquito largo. Y como les mencionaba entonces, el correo oficial, el único que está establecido es Salud Pública Sanza. De pronto es importante tener en cuenta que si la información nos envía en este correo, no tenemos pues como la certeza de que nos llegue. Con el archivo de control prenatal, que enseguida lo vamos a revisar, entonces cuáles algunos cambios pues, con relación al reporte que veníamos manejando. Entonces que en el nuevo reporte debemos diligenciar solamente los ingresos a partir del 1 de abril de 2016. Se cambió para tratar de tener información integral de la mujer o del control de la mujer que asiste al control prenatal, dejando un registro único por mujer que fuera actualizado cada mes que la mujer va al control prenatal para actualizar el número de controles, los laboratorios. Es decir, no diligenciar un control prenatal, un registro, digamos un rengloncito en Excel, cada que la mujer llegue, sino que nos toca ir a buscarla, cuándo ingresó y actualizar los datos. Que ahí de pronto tenemos que revisar un poquito eso. Con las citologías, pues en términos generales, entonces igualmente registrar citologías a partir del mes de abril de 2016, registro por citología. La citología pues incluye el resultado, la conducta asumida. Y es importante tener en cuenta en cuanto a la captación de mujeres con citología alterada, que digamos específicamente para el cálculo de indicadores, solamente se van a tener en cuenta para este año, para esta vigencia, las mujeres que la EPS les solicite a ustedes que requieran ser captadas. Todo lo demás, las demás citologías, y de acuerdo a las guías de atención que ustedes ya tienen establecidas y que ya conocen, se le debe dar el manejo pues establecido y definido. Pero para el cálculo de indicadores solamente debemos de diligenciar en este caso la fecha y la gestión realizada con las citologías alteradas que la EPS
nos notifique. En este caso, la referente que les envía el correo a ustedes. Y hay un registro pues adicional de caracterización de citologías que enseguida lo vamos a revisar también. Incluye el registro histórico de las citologías de mujeres afiliadas a la EPS en su municipio, que debemos de diligenciar citologías realizadas antes del 1 de abril, que es importante tener en cuenta que este instrumento sí es un poquito más pesado, un poquito más complejo, y que es necesario, por ejemplo, en Excel, cuando lo voy a abrir, habilitar los macros para garantizar que me pueda funcionar. Hay un formulario de ingreso que enseguida lo vamos a revisar. Igual, entonces, tener en cuenta que las citologías que vamos a registrar allí deben tener un periodo entre cada una de 10 meses. Entonces, vamos a pasar a revisar los instrumentos un poquito al detalle. Vamos a compartir la pantalla con ustedes para que en Excel de pronto podamos, vamos a revisarlo y que ustedes lo puedan visualizar. Como les decía, entonces vamos a revisar estos 3 instrumentos para cada uno de los componentes de citología y control prenatal, y cuando revisemos cada uno vamos a tener como un espacio de inquietudes. Entonces les agradecemos, como les hemos mencionado, ustedes nos vayan escribiendo para darles respuesta en este momento. Continúa mi compañera Zulia. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Julián. Les empiezo a dar como el detalle de cada uno de los instrumentos que utilizamos en estos 2 componentes de control prenatal y de citología. El primero que vamos a visualizar es el formato de caracterización para la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Es importante que tengan presente que nosotros realizamos un envío el día viernes y el día de hoy les estuvimos enviando nuevamente el archivo porque se le realizó una actualización y se le hizo una nueva versión a este formato. Dentro de este archivo o este formato de caracterización se tiene como primera instancia mostrar toda la historia citológica para que las instituciones puedan realizar una verdadera toma de decisiones en cuanto a lo que es citología. Entonces ahora les voy a mostrar cómo es el formato y cómo se debe empezar o iniciar el proceso de digitación o completación del formato como tal. Lo voy a ampliar un poquito para que todos lo veamos mejor. Dentro de las primeras indicaciones está leer toda la parte del instructivo. Es recomendable primero hacer una lectura frente a lo que es el instructivo, donde explicamos detalladamente cada una de las columnas o de las variables de las cuales les estamos haciendo la solicitud o la información. Estamos en este momento organizando el formato porque les estaba mostrando, era el otro formato. Ya aquí ya vemos toda la parte del formato de caracterización. Como les decía ahorita, la primera parte o lo primero que se les recomienda es realizar una verificación de lo que es el instructivo, donde como primera parte o de una de las primeras cosas que hay que hacer al abrir el archivo es hacer todo el proceso de habilitar edición o habilitar macros para poder que el archivo nos funcione y lo podamos utilizar de la manera correcta.
Este archivo, este formato, lo podemos visualizar desde dos componentes. Uno, que es el archivo o los registros en Excel, que ustedes pueden observar en esta primera pantalla, y el otro desde el botón que está en la parte superior que dice consultar o editar registros, que es una opción diseñada en formulario para poder hacer el ingreso de la información. Bueno, ¿qué les decimos como primero? En este formato, lo que van a encontrar en primer lugar son todas las mujeres que se encuentran de 21 a 69 años. Entonces, toda esa población que ustedes tienen como municipio afiliadas a la EPS Savia desde los 21 a los 69 años. Como primera opción, desde la primera opción es ingresar todo lo que es la información del profesional encargado del diligenciamiento o la actualización del archivo. Esa información la vamos a encontrar en la primera parte del formato, que lo podemos hacer, como les dije ahorita, desde dos formas. Una, que es por medio del botón consultar o editar registros, que es por medio de la opción formulario, o la otra, directamente desde el archivo de Excel. En esta parte, entre la columna W, X y Y, encontramos el nombre de la persona quien realiza el reporte, el correo electrónico, el cargo, el teléfono y si poseen alguna extensión. Desde la opción de consultar o editar registros, al darle clic al botón consultar o editar registros nos aparece esta pantalla. Esta pantalla contiene la misma información y podemos diligenciar fácilmente el nombre de la persona, el correo electrónico, el cargo de esta persona, el teléfono, y les debemos de dar la opción de guardar para que él inmediatamente nos guarde la información. Desde la opción de cerrar, él siempre nos va a validar si efectivamente queremos o no guardar lo que acabamos de diligenciar. ¿Qué se pretende con este formato? Lo que queremos es realizar la caracterización de las mujeres de 21 a 69 años afiliadas a la EPS Savia desde el marco de las citologías realizadas, para poder disminuir las remisiones e intervenciones innecesarias y potencialmente dañinas y facilitar el seguimiento, el diagnóstico y tratamiento adecuado de las mujeres afiliadas a la EPS. Entonces, ya visualizamos todo lo que son las mujeres de 21 a 69 años del municipio específico. De ahí nosotros tenemos esta primera parte, que es todo lo que es identificación de esa mujer. Esa información fue extraída de toda la información que nos compartió la EPS Savia, entonces esa información no nos va a permitir editarla. Pero ya lo que es dirección, teléfono, celular y otro contacto, sí nos permite hacer como esa actualización, y la idea es que como municipio realicemos esa verificación y actualicemos los datos. Luego sigue la parte del componente de todos los antecedentes. Está la fecha de inicio de seguimiento por la IPS en ese registro, sería la fecha en la cual esa mujer ingresó al seguimiento por todas las citologías que se le han realizado. Luego la opción de si ha tenido vida sexual, los antecedentes de si tiene antecedentes de histerectomía y la historia de tratamiento por lesiones malignas o premalignas de cuello uterino. De ahí venimos a esta primera parte, que es toda la parte de historia citológica. Aquí podemos visualizar las mujeres que efectivamente desde dentro del histórico que pudimos obtener tanto por los envíos que ustedes nos hacen mensualmente y la información que tenía histórica la EPS Savia, las citologías que se les realizaron. Entonces, haciendo filtro, nos podemos dar cuenta de que hay una cantidad de mujeres que tienen citología y otras que, según el histórico que tenemos, no ha realizado
o no se le ha realizado ninguna citología. Entonces, ¿cuál sería lo primero dentro de ya lo que es informar y registrar, perdón, toda la información de la persona que está actualizando el archivo? Luego, la idea sería que verificara todas las mujeres que no se le han realizado o en las cuales dentro del histórico que teníamos no se encontraba citologías y empezar a diligenciar esta información de todas las citologías que se le han realizado a estas mujeres, teniendo presente que entre la última citología y la citología anterior debe haber un periodo de diferencia de menos de 10 meses. Entonces, primero sería visualizar todo lo que es las mujeres que no tienen citología. De ahí de realizar esta primera parte, de las que no tienen citología, nos vamos a la parte de las mujeres que sí tienen citología y que no tienen diligenciada la conducta asumida en esa citología. Esa es la idea dentro de lo que es la información de las mujeres que ya tienen citología. Además de verificar si efectivamente estas citologías que tenemos registradas son las últimas realizadas o si tenemos alguna otra citología dentro de ese rango de periodo de 10 o más meses. Entonces ya les voy a explicar cómo hago yo ese ingreso completo, porque a ustedes como municipio lo que es esta parte de la fecha de la citología y el resultado de la última citología y las otras 3 citologías no están bloqueadas para que ustedes realicen la adición. Entonces nosotros debemos de ingresar esa información es en las columnas acá, a partir de la columna acá. De ahí empezamos a ingresar las nuevas citologías que tenemos, tanto para las mujeres que no realizaron que no dentro del registro no tenían citologías, como si existe una citología diferente a las ya mencionadas o las que ya les enviamos dentro del reporte. Entonces, volvemos nuevamente a las dos opciones. Una de las opciones que es desde el registro de Excel o por registros o por filas, que es yéndonos directamente a la parte de la columna acá, hasta la final, donde podemos hacer el ingreso de las 4 citologías nuevas realizadas a esa mujer. Y la otra opción, ya que es desde el botón consultar o editar registros, donde ya ingresamos la información de las personas de contacto, nos vamos al botón editar registros. Le doy que sí, dependiendo si no he guardado la información, le digo que no y guardo la información. Aquí nos podemos ver un formulario donde nos encontramos con toda la información que tiene el registro en Excel, donde miramos que existen unas variables que se encuentran sombreadas en gris, que son las que se encuentran bloqueadas. Dentro de esta parte de la citología, la historia citológica nos solicita espérenme un momento, yo hago un ajuste acá, que debe de existir un municipio. Entonces voy a hacerlo a simple modo de ejemplo. Les vamos a poner un municipio. ¿Dónde está acá? Vamos acá. Digamos en este momento que es Abejorral. Listo. Ahora sí. Entonces, desde esta primera parte de la caracterización de la mujer, nos pide las variables de diligenciamiento que inician desde la fecha de inicio del seguimiento por la IPS en este registro. Es obligatoria diligenciar esta variable porque si no, no nos va a permitir continuar en las siguientes variables del formulario. Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, que es del 25 de mayo. Le damos la opción de nueva citología porque si vamos a ingresar citologías nuevas diferentes a las 4 citologías que ya tenemos ingresadas en esta información. Recuerden siempre lo que decimos de que la diferencia entre la realización de una citología a otra
debe ser igual o superior a los 10 meses. Las citologías que estén por debajo de este periodo no deben de ser ingresadas, solo las mayores a 10 meses, perdón. Entonces está la primera parte que dejamos habilitada, que son las conductas asumidas en cada una de las citologías que ya les presentamos dentro del formato. Si vamos a ingresar otra citología nueva, diferentes a las que ya se encuentran, o para aquellas mujeres que aquí visualizan, aquellas mujeres que no tienen citología, entonces debemos de darle la opción de la nueva citología. Acá visualizamos la identificación de la mujer y los datos generales y empezamos a ingresar la historia de la citología, las 4 últimas citologías, teniendo presente que esta fecha, la última citología, es la más reciente. Es la más reciente, entonces ingresamos la fecha de esta citología, el resultado nos va a traer la misma lista desplegable que manejamos dentro del archivo y dentro del formato que enviamos mensualmente. Es importante, ya que hablamos del formato que enviamos mensualmente, informarles que este formato de caracterización es diferente al que hacemos el envío mensualmente, porque en este se ingresan son todas las citologías antes del 1 de abril del 2016. En cambio, el que hacemos mensualmente, es de todo lo que vamos realizando durante el mes en la institución. Listo. Entonces, ahí diligenciamos la parte de la conducta asumida, que también tiene la misma lista desplegable que manejamos desde el formato mensual. Esas listas desplegables, esas tablas maestras que manejamos para los formatos, es igual en todos como en cada uno de los formatos. Entonces ya ingresamos toda esa parte de la historia citológica, de las citologías, le damos guardar. Tengamos presente esta frase que dice al final: los datos de las citologías ingresados se verificarán para garantizar el periodo que se debe tener entre cada citología. ¿Por qué es necesario esto? Porque nosotros realizamos ese proceso de validación con todo el histórico que nos llega desde Sabia y los formatos que ustedes nos envían mensualmente. Y la diferencia que hablamos de la periodicidad que hay entre una citología a otra, que la idea es que sea superior a 10 meses. Recuerden siempre darle el botón de guardar. De todas maneras, si yo le doy cerrar, él me va a recordar que debo de realizar un ingreso de la información. Aquí nos está pidiendo otra citología, es porque nos paramos en esa otra citología, entonces por eso nos la está pidiendo. Y nos sale, como siempre, un mensaje de verificación de que el registro está modificado, o sea que se modificó y se guardó correctamente. Le damos cerrar, como ya guardamos, simplemente le damos que sí, porque ya guardamos esa información. La otra información que es pertinente ingresar, que puede pasar en cada una de las instituciones y de los municipios, es que de pronto el tipo de documento que nosotros tenemos desde la información presentada por Sabia no es el tipo de documento. Digamos que nosotros tenemos un menor sin identificar y esta mujer ya tiene tarjeta de identidad. ¿Cómo lo debemos de hacer? Desde esta parte, aquí donde dice identificación de la mujer y datos generales, nos dice si requiere modificar, dar doble clic. Le vamos a dar doble clic dentro de esta cédula de ciudadanía, digámoslo así, porque vamos a ajustar ese tipo de documento. Le damos doble clic, entonces él nos pregunta, ¿desea modificar el tipo de documento? Yo le digo que sí y selecciono el documento que le voy a asignar nuevo o el verdadero documento. Y le voy a dar clic en el botón de modificar, porque si no hago esto no me va a quedar guardada esa información. ¿Por qué la tenemos dentro de 2 variables? La tenemos en 2 variables porque nosotros también, como Sabia, debemos de verificar si efectivamente ese documento sí está ajustado e informarle a la EPS Sabia que deben de hacer un ajuste por el tipo de identificación dentro de la base de datos que se maneja de afiliados. Si vamos a hacer lo mismo con el número de identificación, hacemos los mismos pasos. Doble clic en el número de identificación que se encuentra actual, le damos modificar e ingresamos el número que es nuevo.
y le damos la opción de modificar. En la parte de abajo inferior nos encontramos con unas observaciones. Este campo de observaciones está diseñado para que, por si tienen alguna información anexa o diferente de esa mujer que quieran que nosotros la sepamos o que se deba tener en cuenta, entonces la debemos de ingresar. Debemos de ingresar la observación, le damos la opción de guardar y él inmediatamente nos muestra que el registro fue modificado y le damos a aceptar. Y de allí, aquí existen una opción que es la de buscar, que nos permite buscar por el documento. Entonces, digamos, por ejemplo, que queremos este 10.3.56.24.5.44 y él nos va y nos busca y nos trae la información de esa mujer como tal. Podemos ver los botones de primer registro y de último registro, además de ir a la opción siguiente o a la opción anterior. Aquí vemos todas las mujeres uno a uno. Este formulario nos permite como obtener una mejor visualización de cada una de las variables del formato de caracterización. Como les dije ahorita, entonces podemos obtener la visualización de las dos maneras y el registro de la información por los dos métodos. Uno que es directamente registro a registro por Excel y el otro que es registro a registro por la opción del botón o del formulario como tal. Recuerden siempre guardar la información y salir de la pantalla sin ningún problema. Aquí podemos visualizar, por ejemplo, que como les dije ahorita, todos esos tipos y modificaciones que hacemos desde la IPS a lo que es el tipo de identificación, el número de identificación nos va a aparecer al final por si vamos a hacer esos cambios o esos ajustes dentro de la opción fila por fila, o lo que lo hacemos los otros municipios, que es carga de información masiva. Entonces recordemos que todos esos cambios y modificaciones se hacen a partir de la columna A, I, y desde ahí ya empiezan ustedes a visualizar las variables de las nuevas citologías también ingresadas. Aquí se encuentran esas nuevas citologías ingresadas. Listo, entonces ya ahora vamos a ir a la parte de sección de preguntas. De todas maneras les dejo claro que si de pronto presentan algunas inquietudes al momento de realizar el diligenciamiento del formato desde cualquiera de las dos opciones, no les funciona o les presenta algún error, comunicarse inmediatamente con nosotros para nosotros realizarle como esa respuesta de preguntas. En este momento vamos a leer una de las preguntas que nos han enviado para darle como respuesta a estas consultas. Una de las preguntas que dice es, la plantilla que enviaron el 12 de julio, plan de incentivos para citología, se va a seguir diligenciando. Como les informé ahorita cuando estábamos en el proceso de diligenciamiento del formato, recuerden que son dos formatos diferentes. No significa que el formato de caracterización reemplace al que enviamos periódicamente cada mes, son diferentes. El que enviamos cada mes se seguirá haciendo cada mes. Y el de caracterización es solo las citologías hasta el 30 de marzo o antes del 1 de abril de este año. Esa otra pregunta que dice, pero si la conducta muchas veces es repetir citología en 6 meses, esta la enfocamos a que esa citología que se le realiza a los 6 meses es una citología de control. Por lo tanto, por eso hablamos de la diferencia que sea entre mínimo 10 meses.
no de tamización, porque tenemos que tener presente que hay citologías de control y citologías de tamización. Entonces, esas citologías que se hacen cada 6 meses son citologías de control. Y es importante para nosotros y en la caracterización y en todo el proceso de toma de decisiones en cuanto a la paciente o a la mujer, es hacerlo como una citología de tamización, que es la que se hace anualmente. De igual manera, esas citologías que se hacen de control cada 6 meses se diligencian en el formato que hacemos mensualmente. Claro está que si son citologías realizadas a partir del 1 de abril de este año. En la pregunta que nos dice Elizabeth, ¿me repiten lo de las fechas, por favor? La asemejamos a que son las fechas de envío de la información. Estas fechas en el formato de caracterización es el envío la segunda semana de diciembre, o sea, hasta el 9 de diciembre. Y las fechas de los reportes de control prenatal y de citología, que son los formatos mensuales, es la fecha máxima y los 10 días de cada mes. Listo. La otra pregunta que nos hace Diana. Julián, buenas tardes. ¿Me aclaras, por favor, en la plantilla de izquierda a derecha las citologías que se encuentran, se registran de la más reciente a la más antigua? Sí, efectivamente. La fecha de la última citología es la citología reciente. Recuerden lo que les hemos hablado de las fechas. Son hasta el 30 de marzo, antes del 30 de marzo. Y la diferencia entre una citología entre una y otra, o sea, la fecha de la última citología versus la fecha de citología 1, es una diferencia mínima de 10 meses. De igual manera, toda esa información que ustedes nos envíen, tanto mensualmente como la que nos van a enviar en el formato de caracterización, se va a consolidar, se va a verificar y validar, y nosotros les estaremos realimentando toda esa información en enero para que tengan la información completa y actualizada hasta este tiempo. En este mismo formato podría ser. Bueno, dentro de la pregunta que nos hacen, porque que nos hacen Carol, ¿por qué Sabio Salud utiliza el rango de edad de 21 a 69 años, contrario a lo que dice la norma técnica, 25 a 69 años? La respuesta que tenemos en este momento es que esos son como los parámetros que tenemos dentro del proceso de citologías y historia de citologías, porque la idea es la idea es disminuir todas las citologías que se le realizan a las menores de 21 años. Y ya luego actualizan como toda esa información. El número total de usuarios a las que se le debe realizar citología cervicuterina, según lo que nos evalúa en los de incentivos, no corresponde con la fórmula de estimación ex ante del MSPS, del Ministerio, perdón. Bueno, esto se evaluó y se organizó dentro de la concertación y las reuniones que se hicieron, tanto por la parte de los profesionales especializados y el hospital decidieron como estimar estos rangos. Y los concertaron tanto los gerentes de la ESE como nosotros como Sabia. Albaneri nos dice que no se registran a las menores de 21 años.
Esas menores de 21 años sí se deben de registrar, deben de ser registradas en el formato que se envía mensualmente de citologías. En este de caracterización solamente se seleccionó dentro de la consolidación y el ideal es desde las mujeres de 21 a 69 años, pero en el formato de citología lo aclaramos, sí se debe ingresar estas mujeres menores de 21 años. De todas maneras, recuerden que nosotros les vamos a dejar el contacto de nosotras para responder todas las inquietudes que se vayan presentando en el proceso de diligenciamiento, si se les presenta algún error, si no abre el archivo dentro de su computador, porque como les decía la compañera Claudia, es necesario que lo primero que se haga es verificar si efectivamente el archivo que les enviamos es compatible con el Office que ustedes están manejando. Y si no les genera lista desplegable o no visualizan el formulario o les genera algún error, se comunican directamente con nosotros y para nosotros hacer los ajustes pertinentes en cada institución. Ahora, en este momento, por cuestiones de tiempo y para continuar con lo que es la presentación y la teleconferencia, nos vamos para el formato de control prenatal. Bueno, entonces hay unas consideraciones que Julián ya nos ha hecho en la presentación y otras que habíamos hecho al inicio, pero que queremos como retomar en este momento para el diligenciamiento ya específico de los reportes que se hacen de manera mensual para estos dos componentes de los incentivos. Uno es el control prenatal, entonces les mencionaba ahorita que se realizaron unos ajustes al instrumento de este año. El principal, o digamos el que de pronto ustedes más han logrado identificar los que están utilizando la última versión del instrumento, entonces es que el registro ya no va a ser para cada control prenatal como tal, sino para cada mujer que se encuentre en su control a partir de la fecha de ingreso. Entonces, es importante tener en cuenta que la fecha de ingreso, la fecha de captación de la paciente va a ser una sola durante todo su estadía en el programa de control prenatal. Esta fecha no va a cambiar cada que la mujer llegue a su control nuevamente de cada mes. Entonces, se trató de estandarizar las variables en este instrumento, tratando en ese sentido de que ustedes ingresen información estandarizada y que cuando cuando se vayan a realizar los reportes, sean lo más claro posible y buscar que sean lo más acertados o lo más cercano a la realidad. Entonces el registro es por mujer, no por control prenatal. Hay un componente, ya enseguida vamos a pasar a la parte de Excel, que tiene la identificación de la gestante, entonces ya se espera que se diligencie la información completa de acuerdo a los datos de afiliación y de identificación de la mujer, tipo de documento, nombre y datos de ubicación en algunos casos. En este nuevo formato, entonces, otro elemento que se consideró importante para poder evaluar todo el tema de la estrategia de control prenatal y del programa, entonces se busca especificar el momento en que se realiza el examen. No solamente saber que se realizó el urocultivo y que fue positivo o negativo, sino saber en qué momento se realizó el primer examen de urocultivo, por ejemplo, para dar cuenta de la guía de atención como tal que sí se esté cumpliendo y se pueda evaluar. Entonces, para cada examen se diligencia la fecha y el resultado para cada tipo ya de examen estandarizado. Hay unos nuevos componentes a registrar, entonces si se le aplicó penicilina a la mujer al egreso, cuál fue el tipo de egreso, ya lo vamos a mirar en el archivo de Excel, cuál fue la fecha de parto, no la fecha probable de parto, que es importante que diferenciemos esta variable para que la diligenciemos solamente cuando la mujer ya tuvo su bebé, cuando ya fue a la consulta de revisión a su institución. Y hay una información que se complementa. Voy a compartir la pantalla
Y de igual manera, entonces, vamos a ir escribiendo las preguntas para ya enseguida completar. ¿Qué tanto? Vamos a ver. Perdón un minutito. Voy a cerrar esto. Entonces, esta es la versión que se tiene vigente para el instrumento. Le solicitamos a todos que nos vamos como familiarizando con ella, quienes de pronto no la tengan y quienes ya la tengan, que cada vez la vamos actualizando más. Entonces, lo primero, importante tener en cuenta que en el encabezado de la hoja se encuentra el nombre de la IPS, que en varios casos nos está llegando en blanco, entonces le solicitamos, por favor, registrar cuál es la institución que nos está haciendo el reporte, para garantizar que le podamos cargar los casos a la institución que corresponda. Los datos de identificación pues de la persona que realiza el reporte son similares a los que la compañera ya nos explicó, nombre, cargo y teléfono. Nos interesa mucho saber pues como quién nos está haciendo el reporte para que en caso de que se tenga alguna inquietud o que se solicite ampliar alguna información, podamos saber a quién llamar o a quién ubicar fácilmente en la institución. Entonces les decíamos que uno de los cambios en estos instrumentos es que se empezó a trabajar con listas desplegables, las cuales esperamos sean utilizadas en su totalidad por parte de la persona que diligencia la información. En ese sentido también le solicitamos que no se debe copiar la hoja y llevarla a hacer esto que estoy haciendo, mover o copiar o hacer una copia de este archivo y llevármelo para uno nuevo, porque la idea es que se trabaje en archivos independientes. El control prenatal en un archivo, en el archivo original que nosotros le enviamos a ustedes, igual que el de la citología. Entonces es importante tener en cuenta eso. Igualmente entonces está el instructivo en la primera parte para que ustedes vayan leyendo si de pronto les puede ser de ayuda para diligenciarlo. Tenemos la parte de identificación. La parte de identificación, entonces, esperamos que en el número de identificación de la gestante solo aparezcan datos numéricos para la identificación, que el tipo de identificación esté correctamente. Entonces, no hay problema. Gracias. Aquí un problemita técnico. Entonces, para empezar, ¿qué es importante tener en cuenta en el diligenciamiento? La fecha de captación al control prenatal. Les decía ahorita, no vamos a registrar, no vamos a hacer un registro por cada vez que venga la mujer al control prenatal. Vamos a hacer un registro. Esta señora ingresó el 18 de abril y sobre este primer registro, así esta señora venga en diciembre, vamos a actualizar los datos como tal de esta atención y de este parto. ¿Sí? Entonces esta fecha no debe cambiar cada mes que ustedes hacen el reporte. El número de semanas al ingreso del control prenatal debe ser un número entero, no debemos diligenciar 11 más 2, se solicita que sea el límite inferior. Entonces, por ejemplo, si tenemos este 11 más 2, deberíamos diligenciar un 11 semanas, porque esta variable es muy importante para nosotros identificar el ingreso, si fue tardío o si fue oportuno para el control prenatal. ¿Listo? Es importante también para el cálculo de los indicadores y para no castigar las instituciones cuando la mujer ingresa tardíamente al control prenatal, identificar si la señora inició su control prenatal en esta IPS o si fue referida de otra. Es decir, si la señora vivía en un municipio y se desplazó, entonces identificar, saber que, digamos, entró a la semana 30 en mi municipio, pero porque ya venía de otra institución, diferente a la mujer que entró a la semana 30, pero que no había tenido ningún contacto con el servicio, con el sistema y el programa de control prenatal. Entonces tenemos la fecha de la realización del urocultivo. Ahí
Sabemos que el proceso de digitación a veces es un poquito mecánico a la carrera, sabemos que es un poquito de afán porque ustedes tienen algunas personas digitan con la persona al frente, pero debemos de tratar de ser muy cuidadosos para garantizar que la información llegue de calidad, que sea información de 2016, que nos llenemos, que la señora ingresó en abril y que el urocultivo fue en el mes de febrero o marzo, porque digamos no tendría sentido. Aquí también entonces le solicitamos que por favor en el resultado diligencien las opciones que tiene cada uno. En este caso el urocultivo tiene la opción de positivo, negativo, contaminado. Hay unas categorías que se crearon de acuerdo a la información que ustedes nos suministraban y era que, por ejemplo, es diferente que usted no le que la institución no le haya ordenado el urocultivo a la mujer a que la mujer no se lo haya realizado porque no puede desplazarse a otro municipio. También es diferente a que la gestante diga que no se lo quiere hacer. Entonces, por eso es muy importante que ustedes nos apoyen diligenciando para poder que al momento de calcular los indicadores tenemos claridad sobre el motivo de la no realización. Igualmente, entonces, se encuentra la tamización para VIH, que esta está la fecha de realización, el resultado de tamización al ingreso, la fecha y el resultado que también tiene categorías, y la realización de la tamización al tercer trimestre, que también es necesario para durante el proceso pues, del control prenatal. Entonces, igualmente, registrar, tener en cuenta la fecha de realización del examen, escribirla pues completamente. Se está tratando de implementar como el formato fecha que se tiene estandarizado en la 4505 para que, digamos, se trate de tener la misma información en los diferentes formatos. Para el tema de sífilis, entonces se solicita el examen, el resultado de la serología al ingreso, con la respectiva fecha, al segundo trimestre y al tercer trimestre. De igual manera, entonces se solicita que debemos diligenciar la fecha, el resultado, de acuerdo a las posibilidades, a las opciones de respuesta. Y aquí entonces están, digamos, otras preguntas que se han ido implementando a partir del ajuste que se hizo a la estrategia de incentivos, que como mencionábamos ahorita, esa estrategia surgió a partir de la EPS y algunas de las metas se han ido concertando a partir de la producción que cada una de las instituciones ha realizado en años anteriores y de la concertación que se ha tenido en las reuniones de socialización de entrega de resultados y metas para este año. Es importante entonces identificar si a la mujer con sífilis le aplicaron penicilina, si se le hizo prueba o no se le hizo prueba de sensibilidad, si no se le aplicó, cuál fue la razón. Es importante entonces tener en cuenta aquí el tipo de salida o la terminación de la gestación para saber hasta qué momento, la importante de esta variable es identificar hasta qué momento le podemos a ustedes tener en cuenta la información relacionada con este control prenatal. Es decir, si se identifica un aborto, no se va a requerir la misma información de un parto que terminó a la semana 39, 40 normalmente. En ese sentido, entonces, por eso les solicitamos identificar, y ustedes son las personas que saben. Nosotros sabemos que la persona ingresó al control prenatal porque ustedes nos hicieron el reporte, pero finalmente no sabemos qué pasó con esa señora. Entonces, si no sabemos qué pasó, le vamos a calcular sobre todo sobre el embarazo como si hubiera ocurrido, si hubiera terminado normalmente. La fecha de terminación de la gestación, entonces, como les decía, no es fecha probable de parto, para que ustedes tengan en cuenta y le compartan a los compañeros que diligencian el formato. No es fecha probable, es fecha de terminación de la gestación. En este caso, solamente vamos a ingresar, como les decía, en este instrumento, ingresos a partir de abril. Ya no vamos a diligenciar entonces fecha probable de parto, sino fecha de terminación. Cuando la mujer ya sabemos que tuvo el parto, que vamos a terminar, digamos, a cerrar este registro, diligenciamos esta fecha. Número de controles prenatales es una variable que cada mes ustedes se les solicita que lo vayan actualizando. Esta señora, digamos, en este caso lleva 4. Si bien en el mes de mayo llevará 5 controles, pero vamos a registrarlo en este mismo rengloncito, en este mismo registro.
¿Cuál fue la salida del seguimiento? Entonces aquí relacionamos con la variable que presentábamos al inicio, cómo fue el tipo de ingreso. Si la señora terminó su gestación normal, si hubo una muerte de la gestante, si la señora cambió de municipio o si cambió de EPS, porque si cambió de EPS, ustedes de pronto probablemente, o de municipio, ustedes no van a tener toda la información. Y finalmente entonces registramos la fecha de salida del seguimiento, que es como la fecha de cierre en la que ustedes ya actualizaron ese registro, completaron todos los datos requeridos posteriores al parto, un campo de observaciones donde esperamos que ustedes nos informen las novedades relacionadas con este control prenatal con esta señora, variables e información que ustedes consideren pertinente y que sea necesaria para completar el análisis y saber si esa señora se le tiene o no se le tiene en cuenta. Si se le tiene o no se le tiene en cuenta para el cálculo del indicador. Entonces, aquí en observaciones, consideraciones claras y claves diferentes a lo que hay en las anteriores variables. Y el formato y la variable de fecha de actualización, que les hemos mencionado el día de hoy y en otras ocasiones, entonces fundamental que si esta señora ingresó en abril, pero en mayo usted le hizo algún ajuste, en este caso en julio, en septiembre, en octubre, esta señora viene a un control prenatal, usted le va a actualizar en este mismo rengloncito la fecha de los exámenes, la fecha del parto o lo que se requiera pues actualizar, y aquí van a poner si fuera hoy, entonces actualizaríamos la fecha del día de hoy. Si hoy es 11 de octubre y ustedes van a hacer el reporte, esta actualización se me iría o ustedes nos la estarían enviando ya para el 10 de noviembre, no hay ningún problema porque entonces ya el 10 de noviembre, cuando ustedes nos manden la información, nosotros vamos a mirar qué fue lo que ustedes nos reportaron nuevo en este mes. ¿Sí? Importante tener en cuenta. Si ustedes no actualizan esta variable, nosotros no vamos a poder saber qué fue lo que ustedes modificaron en este mes y no se les va a poder tener en cuenta, porque digamos que cada mes no se va a cargar todo el paquete, sino los registros que ustedes vayan modificando o ingresando nuevos. Cada mes ustedes van a ingresar en la parte de abajo los ingresos nuevos, que esos, claro, que se les van a tener en cuenta, y de los ingresos anteriores, de meses anteriores, ustedes van a hacer modificaciones. Entonces, esas modificaciones se tendrán en cuenta siempre y cuando ustedes modifiquen esta fecha de actualización. De ahí la importancia que ustedes nos apoyen con este diligenciamiento para garantizar que lo que nosotros tenemos aquí, lo que se procesa para el cálculo de los indicadores, es realmente lo que ustedes tienen en su institución y lo que ustedes han reportado. Bueno, vamos a pasar. No sé si de pronto vamos a mirar la sesión de preguntas. Sí, aquí hay una compañera que nos cuenta. Muy importante, no es copiar y pegar hacia abajo, sino buscar el registro y actualizar el registro de ese control prenatal. Ay, permítanme un minutico. Vamos a ir leyendo las preguntas. Estoy muy arriba. Vamos a consultar para compartirles el audio. No participo. Aquí hay una compañera que nos dice lo que se quiere es disminuir. No, permítame un minutico, por favor. Voy a leer esta pregunta. Si estas plantillas son para manejo de esta nueva vigencia del contrato, envían las plantillas después del mes de abril, donde hay municipios que dieron continuidad en la plantilla del año pasado. Entonces, como les decíamos, en el mes de julio se les envió a ustedes, a cada uno, una realimentación que no fue realimentación, sino fue un ejercicio que se hizo aquí
donde la información que ustedes reportaron en el formato anterior se migró al formato y al instrumento nuevo para para que ustedes precargaran y actualizaran esa información. La concertación y el ajuste de la estrategia, o sea, el cambio de los instrumentos obedece a que cambió la forma de medición de los indicadores y la estrategia de incentivos como tal. Entonces, en ese sentido fue que hubo que hacer ese ajuste. No solamente para garantizar la calidad de los datos, sino que ustedes saben que todo instrumento obedece a un objeto claro que tenga. En este caso cambió el objeto y cambió la forma de medir el proceso de control prenatal de acuerdo a la guía y de acuerdo pues como a las reuniones de expertos de Consavia Salud y a las normas técnicas. Entonces por eso se dio la necesidad de ajustar este instrumento. Se ajustó y se les envió lo más depurado posible de acuerdo a lo que ustedes nos habían reportado. Entonces, esa pues fue como la situación que se presentó y donde les solicitamos que empezaran a diligenciar en este instrumento. Inicialmente se les había dicho que en el mes de julio, que nos hicieran el reporte en el mes de agosto, sin embargo, esos tiempos se han sido pues para completar la información de abril, mayo y junio, como sabemos que cambió el instrumento y que hay cosas que ustedes de pronto no tenían tan disponibles. Para esa información se ha sido flexible y se han concertado fechas de entrega para garantizar que ustedes puedan tener tiempo de completar esos datos, porque entendemos que hay información nueva que se requiere. Pero sí debemos hacerlo para poder realizar los cálculos pertinentes con toda la información, porque si no, digamos, si no completamos las fechas de los exámenes de laboratorio, en este caso de control prenatal, no podríamos saber si la realización de los exámenes fue de acuerdo a la norma, a la guía. Por aquí Erika me pregunta dónde requiere datos nuevos. La plantilla de control prenatal el año pasado, la última que se estaba manejando, no tenía las fechas de realización de los exámenes. Entonces, esa ha sido de pronto una información que los municipios pues nos han manifestado que se han demorado un poquito en conseguirla. El tema el tipo de salida y la aplicación de penicilina también es a pacientes con sífilis también es un componente que se trabajó y que se definió en la estrategia y que por eso se solicita pues información adicional para esta vigencia. Por aquí nos dicen, no solo es cortar y pegar, sino buscar datos nuevos. Sí, lo que mencionaba ahorita, entonces no es pegar el registro abajo. ¿Por qué? Porque es que, digamos, una mujer tiene 10 controles prenatales y tiene 10 registros, y en los 10 registros tiene 10 fechas de ingreso diferente al control prenatal, 10 semanas de ingreso diferentes. Entonces, lo que estamos tratando de garantizar es, primero, que ustedes no tengan que repetir información y que optimicen el tiempo, porque sabemos que ustedes son personas muy ocupadas y que tienen mucho volumen de información, manejan muchas cosas en su institución. Y lo otro es tratar de mejorar ese tema de calidad en los datos, de que ustedes no tengan que buscar, digitar información 2 veces, que en una ingresaron la fecha de nacimiento o la fecha correcta, que en la otra diligenciaron un mes atrás y que nosotros aquí, que solamente vemos el dato plano, no sabemos cuál es el correcto. Entonces, por eso se trató como de que solamente registraran una sola vez la mujer y la fueran actualizando. Si la usuaria va a ingresar, voy a leer unas preguntas, si la usuaria se va a ingresar una sola vez, entonces ya en el mes de reporte no se van a ingresar la información de todos los ingresos y controles que se dieron este mes. Los ingresos sí van a ir allí en la plantilla, ¿cierto? Cada que la señora llegue por primera vez al programa, ustedes la van a registrar y van a empezar la actualización como tal. Los controles prenatales, ustedes los van de mujeres que ya vienen atrás, ustedes van a irlos actualizando y deben de tener en cuenta la variable que hay al final, antes como de la salida, al final en el registro, el número de controles prenatales. Entonces ese control prenatal, si es el control 5, si es el control 6, ustedes lo deben actualizar junto con las variables junto con los datos nuevos que tengan de esa mujer. Y la fecha de actualización, por supuesto, que como les mencionaba, es muy importante para el reporte de esta información. Han habido algunos ajustes que se les han hecho.
algunos nos decían que no tenía la fecha del mes de abril al inicio, que no le permitía digitar un documento de identidad, una tarjeta de identidad en el instrumento. Entonces, lo que les pedimos es eso. ¿Qué les solicitamos? Que ustedes nos manden la información, porque como ustedes es un registro que ya tienen muy actualizado con mucha información, entonces en el momento que no les permite ingresar una tarjeta o algún nombre o alguna variable específica, ustedes nos escriben al correo y les agradeceríamos que nos llamen. Nosotros estamos pues disponibles, digamos que todo el día para tratar de para que el proceso sea efectivo. Usted manda el correo, usted nos llama, nosotros le verificamos el correo y le hacemos el ajuste para enviárselo pues digamos a la mayor brevedad posible para que ustedes puedan continuar. Por falta de esta información, antes de iniciar la contratación, la ES Hospital María Auxiliadora de Chicorodo viene licenciando mes por mes los ingresos de controles prenatales y por ende no le está actualizando el dato como lo están indicando el día de hoy. Sí, Erika, extrañamos el reporte del municipio de Chicorodo que ha enviado pues como tan juicioso, que venía enviando tan juicioso. Si le parece, lo podemos pues hablar como de pronto telefónicamente como para ver cómo organizamos esa información, cómo la ajustamos para que en adelante lo pueda seguir haciendo como en el instrumento y como con la información que debe ser. Es importante pues tener en cuenta que sí se necesita la información, pero ya es cuestión de que concertemos pues tiempos y forma. Listo. Entonces lo podemos mirar y no veo los datos se piden desde abril, está bien. Por aquí solo se van a inscribir las gestantes que ingresen a partir del 1 de abril a control de 2016 a control prenatal o todas las que estaban en embarazo antes del 1 de abril. Entonces, este año, entonces a partir, ingresos a partir del mes de abril. Por eso algunos nos decían, es que ese formato no permite, está malo porque no permite el ingreso de febrero. No, lo ideal es que los ingresos sean a partir del mes de abril, porque digamos que en marzo, el 31 de marzo hubo un corte y las mujeres que se encontraban en gestación y en control prenatal hasta esa fecha se tuvieron en cuenta en la vigencia anterior. Entonces, digamos, en la vigencia 2015, esas señoras, los datos de esas señoras se tuvieron en cuenta para el cálculo de esos indicadores. Como este año pues hay cambio, como les decía en la estrategia, entonces solamente vamos a ingresar a partir de abril. Pero entonces les solicitamos pues les encomendamos pues la tarea de que no modifiquen esa fecha de ingreso, porque entonces no vamos a saber cuáles son los ingresos reales de cada mes. El tema de los controles, posteriormente, pues, como no hay para este reporte no es un registro por control, eso deberá quedar muy claro en la historia clínica de la paciente. Bueno, entonces vamos a continuar. Con el tema de citologías, aunque la compañera ya nos había pues ampliado como varias cositas. Nuevamente se trató de estandarizar las variables, identificación de las mujeres de 25 a 69 años o la realización de las citologías cada mes, las que ustedes realizan. Hay un componente de antecedentes de la mujer, vida sexual, histerectomía y tratamientos. Quienes nos hicieron por ejemplo, quienes nos reportaron esa información en el mes de agosto, septiembre, hubo instituciones que nos actualizaron esa información en el mes mensual. Esos datos se cargaron al formato de caracterización, entonces digamos que se ha ido avanzando. La conducta a seguir está estandarizada. Este año entonces se está solicitando la conducta a seguir, el resultado estandarizado, que es una variable pues muy importante y que le solicitamos a ustedes revisen cuáles son los posibles valores antes de pasar el dato, porque se espera que pues digamos ya se ha estandarizado, se han hecho consultas con expertos y se han identificado que esos son como los posibles valores para ese dato y se requiere que sea así para no tener resultado por cada citología que se registra y que no, pues y tratar de disminuir un poquito el error en la digitación. Para eso son las listas desplegables. La idea es que entonces no se envíe archivo, no se cree una pestaña por mes, sino que también se maneje en un solo archivo las citologías realizadas durante
durante el año en una sola hoja de Excel, que no se copie y se pegue ni ni en ese mismo archivo ni en un nuevo archivo para manejar los datos por mes, la realización de las citologías por mes. Y ahorita les mencionaba, entonces es importante que se tenía un componente de captación de la paciente, pero que solo aplicaba, o digamos en este momento solo se tendría en cuenta para efectos pues de cálculo de indicador las solicitadas por la EPS. Las demás citologías alteradas son manejo propio de la IPS y es responsabilidad, compromiso pues como darle el adecuado manejo de acuerdo a la guía. Registro por citología. Vamos a compartir el archivo como para mencionarles algunos aspectos a tener en cuenta. Compartir. Vamos a compartir entonces. Bueno, entonces este es el nuevo instrumento, que ya, digamos, no es tan nuevo porque ustedes ya lo tienen y hay varios municipios que lo están utilizando. Les decía entonces el tipo de identificación, el número de identificación de la señora que se realiza la citología, el nombre completo son datos que ustedes manejan, la fecha de nacimiento, les invitamos pues, a tener un poquito de cuidado cuando se esté diligenciando esa fecha. Algunos nos ponen muy bien el mes, el día, pero nos ponen 2016, entonces no hay forma de que se calcule la edad de la señora y poder identificar si esa citología está correctamente diligenciada. Datos, hay unos datos de identificación, le mencionaba ahorita los datos de caracterización de la mujer, si ha tenido vida sexual, si tiene antecedentes de histerectomía o si tiene antecedentes o tratamientos por lesiones malignas. Como les decía entonces, es importante en todas las variables utilizar las listas desplegables. Las personas que de pronto no les funcionan las listas desplegables, les solicitaríamos que nos informaran, se comunicaran con nosotros fuera telefónicamente o por correo, para nosotros hacerle el ajuste al formulario que ustedes ya han venido trabajando para que no pierdan esa información, pero para que la sigan utilizando en adelante, porque la idea es tener estandarizada la información para que, digamos, si necesitamos reporte de un municipio, lo tengamos oportunamente y lo más completo. La fecha de la toma, el tipo de citología, entonces que diferenciemos si es citología de tamización, de seguimiento o de diagnóstico. Identificar la fecha en que la remisión se remite para el laboratorio. Aquí hay una lista inicial de laboratorios que se han identificado, a los cuales ustedes remiten las muestras para la lectura. En caso de que no se encuentre acá, ustedes diligencian en esta variable. La fecha de recepción del resultado a la IPS y el resultado. Entonces les mencionaba que es muy importante que ustedes identifiquen cuáles son los posibles resultados que se tienen, que se han definido, digamos, como desde el laboratorio y desde las personas que manejan como el tema. Los diferentes resultados están aquí. En caso de que el resultado, algunas veces el resultado de la citología presenta, digamos que dos diagnósticos de estos que mencionamos, entonces lo que se solicita en ese caso es que escriban el diagnóstico de mayor complejidad. O sea, digamos el diagnóstico más grave que tenga la mujer lo diligenciamos acá para que no se nos vaya pues a subestimar la lesión que se le encuentra a la mujer. Identificar entonces cuál es la conducta asumida, que también está aquí mencionado. Entonces, en relación con lo que mencionaban ahorita del control citológico en 6 meses, aquí sí se va a registrar esa citología. Si hoy le hacen la citología y dentro de 6 meses le hacen la citología, aquí sí vamos a registrar las dos, porque una va a ser de tamización, otra va a ser de control y vamos a registrarlo pues, y vamos a tener esa información. Se va a tener esa información para garantizar el adecuado seguimiento de la mujer, que es en última lo que se espera lograr con centralizar esta información y tenerla de mejor calidad cada vez. ¿Quién es el responsable de la captación de la usuaria? Entonces les decía que si la EPS le solicita a ustedes captar mujeres, entonces tenemos aquí que debemos diligenciar la IPS.
La fecha, aquí que diligenciamos, entonces, en el caso de las mujeres con citología alterada, que la IPS nos dice que debemos de ayudarles a captar para colposcopio, entonces vamos a diligenciar aquí la fecha en que la EPS nos la solicitó, la fecha en que se pudo captar la usuaria, y en caso de que no, identificar por qué no se pudo captar la señora, porque es importante pues identificar si se hizo gestión o no se hizo gestión. Ustedes saben que todo lo que se registra igual deberá quedar soportado en la historia clínica, porque posteriormente se realizan visitas para validar esa información. Un campo de observaciones entonces que está abierto para registrar lo que ustedes consideren pertinente que no se encuentre en ninguna de las variables anteriores. Si hay algo que ustedes consideren importante en relación a esta citología que no está, les solicitamos que lo escriban acá, y la fecha de actualización. Entonces aquí, digamos, no va a ser cada mes que se va a modificar o cada 2 meses, sino que inicialmente ustedes registran la citología, si en ese momento no ha llegado el resultado, en otro momento ustedes lo van a diligenciar. Si la paciente tuvo una citología alterada y necesita ser captada y registrar esa información, entonces ustedes sí van a actualizar este registro. Entonces, muy importante que aquí se actualice la fecha de captación. ¿Listo? Vamos a pasar entonces, como este tema está relacionado con el anterior, vamos a mirar si hay alguna pregunta. Vamos a mirar a ver si hay alguna pregunta adicional a la que ya han hecho los compañeros. Bueno, entonces, tener en cuenta, les agradecemos a los que de pronto todavía no han escrito su nombre, cargo, institución y municipio, nos escriban en el chat para registrar la asistencia a esta actividad, que es muy importante. Entonces aquí quedan nuestros contactos, el correo, como les mencionábamos, saludpublicasavi@odea.edu.co. Estamos en la parte de sistemas de información, estamos con la compañera Franci Paniagua, y Zulián también nos acompaña, y estoy yo pues disponible como presta a las inquietudes que ustedes tengan relacionadas con el diligenciamiento de los instrumentos, y ustedes tienen los contactos de las personas referentes de la EPS, la compañera de citologías y de control prenatal. Por aquí había una pregunta. En la oportunidad de envío de la muestra de citología se debe restar los días o horas que tarda en viajar las muestras hasta el laboratorio de referencia. En este momento no se tiene contemplado eso, de acuerdo pues como a la información que tenemos. Son 7 días que se tiene para remitir la muestra al laboratorio, y pues es importante, en caso de que digamos ese tiempo no sea suficiente o se tenga alguna situación especial relacionada con el tema para la oportunidad para el envío de la muestra, es importante pues mencionarlo en las observaciones y darle trámite con el respectivo referente pues de la ETS como tal, porque hasta el momento no tenemos ninguna directriz diferente a que sea ese tiempo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces queremos darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron. Reiterarles pues como nuestro agradecimiento pues y nuestra disponibilidad para que cada vez este proceso pueda salir adelante de mejor calidad cada vez y con mejores datos, más oportunos también, por cada una pues como de las partes desde la institución y en la retroalimentación que nosotros les podamos pues como hacer a ustedes para garantizar finalmente y lo que esperamos, que es mejorar las condiciones en este caso de nuestras mujeres, de las mujeres que ustedes tienen. Muchas gracias a todos entonces. Buenas tardes.